Buenas tardes, hermanos. Espero todos se encuentren bien. Bueno, como bien dice nuestro hermano Eduardo, ¿no? En esta oportunidad me toca predicar a mí. Y es por ese motivo que les invito a buscar en sus Biblias el Hebreos 7. Vamos a meditar en Hebreos capítulo 7. Vamos a leer Hebreos capítulo 7 del versículo 1 al 3. Hebreos 7 del versículo 1 al versículo 3. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, les invito a tener un momento de oración antes de comenzar la meditación. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias porque a pesar de toda la contingencia que vivimos, tenemos este privilegio de poder adorarte, pero además de poder oír tu voz. Y es por ese motivo en particular que quisiera encomendar este tiempo en tu mano y puedas obrar en nuestras vidas para que podamos sin duda oírte. Somos personas pecadoras y que, como bien meditábamos en toda esta meditación, necesitamos de ti, necesitamos oírte, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser edificados para gloria de tu nombre. Encomiendo este tiempo en tu mano y sin duda me encomiendo a ti. Te ruego que me puedas usar como tu instrumento, para que mis hermanos y yo podamos oírte a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad nos toca meditar en un personaje que es bastante misterioso, por decirlo de algún modo, porque de él, bueno, de partida se sabe muy poco. Ya apareció en la historia una vez y luego desapareció. Sin embargo, quedaron escritas en la Biblia muchas cosas que nos ayudan bastante, no solo a conocer de él, sino también de quién es semejante a él. Y es lo que vamos a ir viendo a través de esta pequeña meditación. Como acabamos de leer, lo que nos enseña los primeros textos es que este sacerdote Melquisedec aparece en la historia cuando Abraham venía de rescatar a Lot en una de las guerras de reyes que se les llama. Cuando este volvía victorioso con el botín y todo lo demás, y con Lot con él, viene este sacerdote y se le cruza en el camino. Ahora, ¿quién era este sacerdote Melquisedec? Según lo que se describe de él en la Biblia, ¿no? Era un sacerdote de Dios Altísimo, rey de Salem, que adoraba a Dios y que además tenía dos oficios, que es bastante característico, ¿no? Era rey, pero además era sacerdote. Se menciona en la Biblia, bueno, dos veces, y justamente aquí en Hebreos, ya irrumpe, ¿no es cierto?, en la historia en Génesis 14, y luego hay mención de él en el Salmo 110, y en estos textos que nosotros estamos meditando. Ahora, lo interesante de esto es que el autor de Hebreos lo menciona por un motivo en particular, y es para resolver un dilema intelectual que tenían los lectores de la carta, ¿ya? Básicamente, el problema era que Jesús no venía de la tribu sacerdotal, ya no venía en este caso de la tribu de Leví, ni tampoco era descendiente en este caso de Aarón. Por lo tanto, intelectualmente era imposible aceptar a Jesús como sumo sacerdote porque no venía de esta generación de sacerdotes, ¿ya? Sin embargo, el autor de Hebreos enseña que el sacerdote de Jesús no estaba constituido conforme a la descendencia,
sino constituido bajo juramento de Dios, conforme al orden, en este caso, de este sacerdote misterioso, Melquisedec. Por eso, por ejemplo, leemos en Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, lo interesante de esto es que lo que nos muestra Hebreos es que Melquisedec, en este caso, era superior a Aarón, ya con respecto al sacerdocio. Sin embargo, ambos no eran, sin duda, superior al sacerdocio de Cristo. En este caso, el sacerdocio de Cristo era superior y es superior por muchos motivos. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación, conforme a lo que se nos enseña de este sacerdote Melquisedec. Vamos a ir sacando algunas semejanzas respecto, por ejemplo, al significado de sus nombres, y vamos a ir viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es superior y cómo Él nos beneficia a nosotros como sacerdote en nuestras vidas. Así que les invito a leer el versículo 2 para empezar esta pequeña meditación de lo que ya le comenté anteriormente. Dice el texto: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Como ustedes sabrán, los sacerdotes, ¿no es cierto?, tenían una debilidad que todos tenemos, y es que ellos eran pecadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ellos debían sacrificar una vez al año un cordero por el pueblo, necesariamente tenían que sacrificar primero por sus pecados. Y es básicamente porque ellos en su oficio entendían que eran pecadores, que su vida de algún modo no satisfacía la justicia de Dios, sino que necesariamente debían ellos también sacrificar por sus propios pecados para luego venir, ¿no es cierto?, e interceder o ser intermediarios entre Dios y el pueblo, sacrificando un cordero por sus pecados. Sin embargo, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo en este caso tiene una gran diferencia con respecto a los sacerdotes. Y es que este, según nos enseña, ¿no es cierto?, la Escritura, vivió una vida recta, vivió una vida perfecta, vivió una vida totalmente única, ¿no es cierto?, en su vida. Quiero decir que él vivió conforme a la voluntad de Dios, él satisfació, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios de manera totalmente única, cumplió los mandamientos sin dificultades en todo el proceso de su vida. Por ejemplo, leemos Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero es interesante cómo termina, ¿no? Pero sin pecado. Jesús, en este caso, como sumo sacerdote, vivió una vida totalmente perfecta, totalmente santa. En él no hubo mancha de pecado en toda su vida. Por lo tanto, como nosotros vemos en una de las características del significado de Melquisedec, el significado de su nombre era Rey de Justicia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es básicamente la justicia encarnada. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, Él vivió una vida totalmente impecable, una vida justa delante de Dios y delante de los hombres, pero es interesante el entender por qué Dios vivió de tal forma, por qué Dios vivió una vida totalmente perfecta, totalmente justa, y es básicamente que Él la vivió para nuestra propia justicia. Quiero decir que Él vivió una vida justa por personas injustas para presentarlas justas delante de Dios. Y eso es interesante, porque nuestro Señor Jesucristo vivió una vida como tal por ti y por mí. Porque nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios. Y eso es lo que, por ejemplo, meditábamos en las oraciones con respecto al pecado. Nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios porque constantemente estamos pecando, porque constantemente transgredimos la ley de Dios. Recuerden lo que, por ejemplo, dice Santiago, que quien transgrede un mandamiento los transgrede todo, por lo tanto somos culpables de todo, de transgredir todas las leyes de Dios. No tenemos excusa en este caso delante de Dios. Sin embargo,
este sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida totalmente perfecta con la finalidad de presentarnos delante de Dios perfectos. Cuando usted y yo creemos en Jesús, por ejemplo, somos revestidos de su justicia. Por lo tanto, Dios nos declara justos y aceptables ante Él, pero no porque tú y yo hayamos cumplido la voluntad de Dios, hayamos cumplido la ley, sino porque otro la cumplió por nosotros, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que, por ejemplo, somos justificados por medio de la fe, porque se nos reviste de una justicia que no es nuestra, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad, por ejemplo, a nosotros nos debe llevar no solo a glorificar a Dios y a glorificar este magnífico sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, sino a vivir en honor a esa justicia. Quiero decir, a buscar, a esforzarnos en nuestra vida con el fin de vivir rectamente, en honor a Él, con el fin de vivir una vida conforme a los mandatos, a los estatutos de Dios, en honor a nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él vivió por nosotros, también nosotros debemos esforzarnos por vivir como Él. Y quizás sea bueno, por ejemplo, recordar cómo eran los bienaventurados del Salmo 119, los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eso es lo que nosotros debemos ser en este caso, personas que le busquen con todo su ser, con toda su alma, con todo su cuerpo, con la finalidad de vivir como nuestro Señor Jesucristo en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Esa es una de las razones por el cual nuestro Señor Jesucristo es superior con respecto al sacerdocio. Él vivió justamente, Él vivió sin pecado, para poder a nosotros presentarnos justos delante de Dios y otorgarnos salvación. Qué maravilloso sacerdote, ¿verdad? El que tenemos y al cual podemos imitar. Una de las segundas, digamos, características respecto al sacerdocio de Melquisedec es que él era rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Según el texto que nosotros estamos meditando, es el versículo 2. Como la Escritura a nosotros nos enseña, nosotros antes de venir a Dios, antes de conocer, ¿no es cierto?, el cristianismo y de estar donde estamos, la Biblia nos enseña que nosotros éramos enemigos de Dios, que no existía una relación armónica entre Dios, o sea, entre nosotros y Dios. Quiere decir que nosotros no teníamos algún interés en conocer a Dios, no teníamos interés en vivir una relación con Él, por el contrario, nuestras obras mostraban o daban a conocer el odio que nosotros teníamos hacia Dios, porque no vivíamos conforme a su mandato, no vivíamos conforme a su voluntad y no nos interesaba. Odiábamos a Dios de tal forma que no teníamos interés de Él, ni como nuestro creador, ni como nuestro Dios que sustenta toda la creación, ni nada. Lo odiábamos de tal forma que vivíamos una vida totalmente indiferente a Dios. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo tanto odio hacia Dios, llegamos a tener paz con Dios? Porque hoy en día nosotros tenemos paz con Dios, no estamos en guerra con Dios, tenemos paz. Hay una relación con Él totalmente distinta a la que teníamos anteriormente. Pero ¿cómo es posible que eso sucediera? Eso sucedió gracias, ¿no es cierto?, a la obra de este sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendemos que Él no solo fue sacerdote, sino que además, como superior a todos los sacerdotes, este fue el Cordero que se sacrificó por nosotros, con la finalidad de poder reconciliarnos con Dios y traer paz por medio de ese sacrificio, traer armonía espiritual, porque eso fue justamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él se sacrificó para poder restaurar esa relación que estaba quebrada con Dios. Por lo tanto, anteriormente usted y yo estábamos en guerra con Dios, sin embargo hoy tenemos, gracias a ese sacrificio, una relación de paz con Él, que se restauró por medio de ese sacrificio, por medio de ese Cordero perfecto que se sacrificó por nosotros.
Romanos 5:10 nos dice, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, como podemos ver, este sacerdote, que es único, no solo vivió una vida perfecta por nosotros, sino que se sacrificó por nosotros, para que tú y yo podamos tener una relación de paz con Dios. Hoy día, por ejemplo, tú te puedes sentar cómodamente en tu casa, o quizás con tu familia, con tus amigos, abrir la Escritura, escuchar su voz plácidamente, gracias a ese sacrificio. Hoy día podemos relacionarnos con Dios de manera maravillosa gracias a ese sacrificio. Entonces, cabe preguntarnos, ¿verdad? Si estoy aprovechando esa armonía que nuestro sacerdote nos regaló a nosotros. Si estoy aprovechando ese privilegio maravilloso de tener una relación con Dios y disfrutar de aquella relación de paz que tengo con Él. Estoy dedicando tiempo quizás a leer su palabra, con el anhelo de escucharlo, con el anhelo de relacionarme con Él y que Él me escuche a mí. Hay un deseo en mi corazón de disfrutar de eso. Es una paz maravillosa que nos aporta nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante esto, que no solo nos aporta una paz para con Dios, sino también una paz para con los hombres. Porque hoy día nosotros no solo amamos a Dios y queremos y disfrutamos de esta relación con Él, sino también tenemos el privilegio de disfrutar de una relación, por ejemplo, con nuestros hermanos. Piensen ustedes que nuestra comunidad está compuesta de pecadores. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos nos mandamos embarradas en algún momento. Sin embargo, por aquel sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo vivir en armonía, en coinonía con esos pecadores, porque pasamos por alto su pecado, porque los amamos y porque queremos tener una relación con ellos conforme a cómo se nos enseña en las Escrituras. ¿Nos cuesta? Por supuesto que nos cuesta, pero Dios está siempre constantemente ayudándonos a poder vivir en comunión con nuestros hermanos, y somos testigos de que eso es posible. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el matrimonio. Creo que es un ejemplo buenísimo para poder entender esto. Dos pecadores que se unen para vivir en comunión por toda su vida, con defectos y con virtudes. Y gracias a Dios y a su obra maravillosa, el cristiano, por ejemplo, puede disfrutar de una comunión bastante maravillosa con su esposa, una comunión de paz. El cristianismo también lo puede realizar. Puede vivir en comunión con sus hermanos, puede vivir en comunión con Dios y con ellos y con el mundo en general, gracias a ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo por nosotros, porque nos reconcilió con Dios y aportó de tal forma que hoy día tú no odias a Dios, hoy día lo amas. Por lo tanto, debemos nosotros buscar a Dios y disfrutar de esa relación de paz que yo tengo con Él. Porque esa relación de paz hoy día es maravillosa. Porque piensen ustedes que otros hermanos están siendo perseguidos y tienen un trocito de su Biblia para meditar respecto a Dios. Y otros están intentando memorizar las Escrituras para disfrutar de Dios. Y nosotros que tenemos, mis hermanos, yo siendo muy sincero, tengo 1, 2, 3, 4 Biblias. Y la mayoría de nosotros tiene más de 4 Biblias. Pero necesitamos simplemente una. Y quizás la que tienes ahí, la más estropeada, para disfrutar de esa relación de paz. Aprovechemos este tiempo que nosotros tenemos, un tiempo de paz, para disfrutar de esa relación de paz que Dios nos ha aportado. Leamos, por favor, el versículo 3 de Hebreos para seguir con la meditación. Dice, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, este texto, digamos, es un texto que es bastante
conflictivo, por decirlo de algún modo, ¿ya? De hecho, hay bastantes posturas al respecto y todo lo demás respecto a quién es este sacerdote y por lo que está diciendo este texto en particular. Sin embargo, lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos es básicamente que él es semejante, o sea, parecido, según como se registra de él en las Escrituras, ya que no tiene registro, por ejemplo, de sus antepasados, no hay registro de su principio o fin de su vida en el registro bíblico, y en ese sentido es parecido, no es nuestro Señor Jesucristo, sino semejante a él, porque es Él quien permanece para siempre. ¿Ya? Ahora, es interesante la verdad que se nos revela a nosotros en este texto, y es que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. Quiere decir que su sacerdocio es sin solución de continuidad, continúa perpetuamente para siempre. O sea, Él cumplió este oficio sacerdotal, ¿no es cierto?, en su peregrinaje, pero murió, resucitó, ascendió a los cielos y hoy continúa cumpliendo con dicha labor de sacerdote para siempre, eterno, perpetuamente. Ahora, la labor que él está cumpliendo hoy en día como sacerdote, ¿no es cierto?, a la derecha de Dios, es interceder por nosotros, es rogar en favor nuestro. Romanos 8:34, por ejemplo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted recordará aquella ocasión cuando Satanás pide zarandear a Pedro. Ya recuerde que Pedro negó al Señor 3 veces. Anterior a esta negación, Jesús dice que Satanás pide zarandearlo a él. Sin embargo, lo interesante de esto es que Jesús intercede por él. Quiero decir que Jesús ruega para que la experiencia que Pedro iba a vivir fuera edificante. Pedro negó al Señor. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que su fe no flaqueó. Lloró amargamente por haberlo negado, pero su fe no flaqueó. ¿Gracias a qué? A las rogativas de nuestro Señor que Él tuvo por él. Entonces, como podemos ver, Jesús como sacerdote suplica en beneficio y representación nuestra a Dios. Y esta es una bendición maravillosa para nosotros como iglesia, porque tenemos un sacerdote que no solo vivió, se sacrificó, sino que además permanece perpetuamente preocupado por su iglesia. ¿Qué sacerdote hay como él? Que se entregó a sí mismo por nosotros, pero que además ascendió a los cielos para continuar su labor sacerdotal, preocupándose por su iglesia, preocupándose por la necesidad de su iglesia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros hoy día que comprendemos dicha verdad? Hermanos, tú y yo debemos disponer nuestras vidas en sus manos. Estamos viviendo una contingencia que a todos nos tiene bastante preocupados, estresados, confundidos. Y además de eso, sumémosle las muchas preocupaciones que se nos vienen a nuestras vidas, o problemas, enfermedades, muertes, que a nosotros como creyentes también nos afecta de tal forma que nos pone mal, perjudica nuestras vidas, ¿verdad? Piensen ustedes en una muerte. Hoy en día nuestros hermanos están muriendo por causa de un virus y otros están muriendo por causa de otras enfermedades. Todo eso afecta nuestras vidas. Sin embargo, qué bueno es recordar que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, a la derecha de Dios, a quien podemos acudir para buscar consuelo, para buscar ayuda, para buscar paz, para continuar en este peregrinaje hasta el fin de los tiempos. Eso es maravilloso, porque nos da confianza, nos da seguridad, pero además es como tender su mano para levantarnos y decirnos, ¿sabes? Sigamos caminando juntos, porque yo me preocupo por ti, porque de eso se trata.
No quiere decir que Jesús está como sacerdote en los cielos y está despreocupado. Por el contrario, está tan preocupado que intercede constantemente por nosotros, ruega constantemente por nosotros, pero además nos otorga este maravilloso privilegio de que cuando nosotros estemos pasando dificultades en este peregrinaje que vivimos, podamos acudir a Él. Y estamos a pasos de hacerlo, simplemente a pasos de una oración, para acudir a nuestro Señor, para poder pedir a Él su ayuda, su consuelo, su guía, o para que, como Pedro, ¿no es cierto?, nuestra fe no flaquee, porque dependiendo de cada situación que el cristiano vive, nuestra fe puede flaquear, pero en la medida en que yo busque esa relación con Dios de paz, y aprovecho, ¿no es cierto?, a ese sacerdote maravilloso que está preocupado por mí, yo puedo continuar en este camino peregrinando, a pesar de las dificultades, pero tomado de su mano. Y eso es un privilegio maravilloso que tenemos tú y yo. Tenemos un sacerdote superior a Melquisedec, superior a Aarón, superior a cualquier sacerdote, porque éste permanece para siempre y para siempre cuida de ti y de mí. Por lo tanto, hermanos, recordemos que Él vivió rectamente para salvar nuestras vidas, que se sacrificó para otorgarnos paz, paz para con Dios, paz para con los hombres, paz para con nuestros hermanos, pero que además está constantemente preocupado, rogando a beneficio nuestro y en representación nuestra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que tenemos como pueblo, como comunidad, de tener dicho sacerdote. Nada se asemeja a él. Todos los sacerdotes, Señor, que estuvieron presentes a lo largo de la historia, simplemente eran una prefigura de algo maravilloso que se avecinaba. Y él era aquel sacerdote que, a diferencia de Melquisedec, irrumpió en la historia de tal forma que es sacerdote para siempre. Él no se compara con ningún sacerdote, ni con ningún hombre, porque no hay nadie semejante a él. Te alabamos y damos gracias, porque podemos disfrutar de estas maravillosas verdades. Podemos disfrutar de este sacerdote que continuamente cuida de nosotros, se sacrificó por nosotros, continúa, Señor, cuidando de nuestra comunidad. Te alabamos y damos gracias y rogamos por aquellos hermanos que quizás están pasando alguna dificultad, que quizás están sufriendo, que quizás están preocupados. Te rogamos, Señor, que tú conmuevas su corazón y les recuerdes que hay un sumo sacerdote en los cielos que está preocupado por ellos, que también consuela, que también trae paz y trae alegría a los corazones cuando ellos le buscan. Te rogamos bendigas a tu iglesia, bendigas a nuestros hermanos y especialmente a aquellos que requieren más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.